Hola, soy la Basmati y os voy a hablar hoy del pop. Os va a encantar. Voy a hacer una reflexión en torno a este fenómeno que tantísima repercusión tiene. He de deciros que, bueno, no se ponen de acuerdo los historiadores del arte porque unos dicen que emerge a partir de los 60 y otros que a partir de los 50. Yo creo que ambos llevan razón. Es una sensibilidad común que se da tanto en Estados Unidos como en Europa, pero tiene mucho que ver con los países postindustriales, con los países ricos. Realmente el término es un acrónimo de popular y se hace en Inglaterra, ahora os lo contaré. Se hace a principios de los 50. Yo creo que realmente el pop es de cuando Estados Unidos de alguna manera se erige en potencia en los años 50. Otra cosa es que los 60 ya tiene una repercusión tremenda en la sociedad, por lo que ambas hipótesis son buenas. O sea, estoy totalmente, plenamente de acuerdo con que uno dice que sea los 50 y otro los 60, porque en realidad el pop está muy vinculado a la economía de libre mercado de los países desarrollados, bueno, de los medios de comunicación, ya sabéis que cuando Estados Unidos se convierte en potencia en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí los medios de comunicación tienen muchísimo poder, es un poder iba a decir a la sombra, pero ni siquiera a la sombra. Y entonces lo que hacen estos artistas es que estas imágenes populares que ya han sido utilizadas en la Unión Soviética y se usan también en otras dictaduras, pues lo que hacen, digamos, es utilizarlas para el arte. Y bueno, de eso va un poco el pop y ahora os lo cuento. Bueno, he de deciros que hay entre los años 40 y 50 en Estados Unidos están el expresionismo abstracto estadounidense que desarrolla un lenguaje, un estilo propio, artístico, no figurativo. Son muy de high culture, de cultura elevada, son muy suyos. El arte pop, sin embargo, es un arte no elitista. En Inglaterra os voy a decir una cosa, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ahora os lo contaré, hay una polémica grande en tanto si la cultura a nivel social, si la cultura ha de ser para unas élites, para unos pocos, o ha de ser, o sea, high culture o low culture, o sea, ha de ser algo elevado para cuatro élites que van a seguir perpetuando el poder, o sin embargo, digamos, la cultura se tiene que democratizar, que por suerte se democratiza, como la sociedad está demandando, para que aquel que quiera, digamos, tener una cualificación, que quiera, digamos, escalar socialmente con su trabajo, pueda tener igualdad de oportunidades, algo que siempre Europa está muy a la cabeza, muy preocupada de que sus ciudadanos puedan, sea cual sea su origen, su nacimiento y su estrato social, si tiene voluntad de trabajar, pueda escalar estamentos. Eso está ahí, es el incentivo. Bueno, el pop responde a todo esto con voluntad de retratar un mundo exterior utilizando un estilo sugerente de producción de masa. Y entonces, en 1956, perdón, The Independent Group organiza la exposición This is Tomorrow y con una obra de cultura popular. Estamos en el 56, ¿eh? Ya he dicho que siempre ha habido polémica de si el pop empezaba en los 60 o en los 50. Yo creo que en los 50, porque bueno, en 1962 Andy Warhol, que dicen los americanos, Andy Warhol, que decimos en España, confecciona una serie que son las de la sopa, las famosísimas sopas Campbell, que todos conocemos. Y Warhol, o Warhol, como dicen ellos, ha envejecido, realmente era Warola, ha envejecido sus trabajos mejor de lo que la mayoría pensaban, ¿eh? Porque como conforme nos vamos acercando a final del siglo, empieza a haber un pensamiento muchísimo más leve, menos grave en el arte y en todo, y en la filosofía y en todo, cuando nos acercamos al nuevo milenio. Bueno, en 1967, David Hutton, que es un inglés que emigra a Estados Unidos, hace el gran chapuzón que es un cuadro de una pintura californiana y es un cuadro que pasa a la historia, es un cuadro popero. Pero ahora os contaré que hay otro pop que migra de Estados Unidos a Inglaterra, se hace famoso y se compra una casa en la Costa Brava española, que he hablado ya de él, y es un pintor pop también muy bueno. Él dice que no es pop, pero sí lo es. Pero es muy buen pintor. No es un pintor muy, muy popular, pero es un pintor de bastante calidad. Bueno,
En Inglaterra, a principios de los 50, ya sabéis, para mí y para todo el mundo que sepa un poquito de arte, es Richard Hamilton realmente el que utiliza el término pop. Y después está otro pintor muy famoso que alguna vez os he hablado de él, pero no he hablado de él en solitario, que se llama Edoardo Paolocci, que no sé si era nacido en Sicilia o de padres sicilianos que emigran a Inglaterra y él nace allí. Y es muy interesante todo lo que hace Hamilton y Paolocci. Bueno, son los precursores realmente del pop, pero donde va a explotar, digamos, universalmente va a ser en Estados Unidos, aunque Inglaterra sea, digamos, la cuna donde emerge el término, donde emergen los primeros popis, los primeros poperos. Bueno, entonces, ellos en Inglaterra hay en estos momentos, en los 50, hay un debate, como he dicho antes, planteado por independent groups sobre la solemnidad que ponen todos los ingleses, la pintura sobre la gravedad del arte, que es como pertenece a la high culture, o sea, a la cultura elevada. Y sin embargo, el pop no necesita tener ninguna, ¿cómo diría yo?, información previa ni ser muy culto para poder entenderlo, porque es muy fácil de comprender. Y entonces se cuestiona la solemnidad del arte británico. Ya sabéis que Inglaterra es muy, muy clasista. Ahora también Estados Unidos cada vez lo es más, que era la tierra de promisión, donde cualquier persona se podía hacer a sí mismo. Ya no lo es tanto, ya no lo es tanto. Y entonces, en este momento en Inglaterra, como he dicho, hay una polémica grande en torno a si se tiene que democratizar la cultura, si tiene que, digamos, hacerlo posible a todos los estratos sociales. Bueno, destaca el americano nacionalizado inglés, que un día os hablé de él, que se llama R.B. Kitaj, Peter Blake, Alan Jones, tengo que leerlo porque de todo no me acuerdo, David Hackney, que es el que he dicho antes, el de Gran Chapuzones en la piscina de California, que es un cuadro. Este es el que emigra a Estados Unidos. O sea, hay un buen pintor americano que emigra a Europa y un buen pintor inglés que emigra a Estados Unidos, a California, allí que lo busquen, ¿eh? Y bueno, Patrick Carfield. Bueno, el pop de inglés es más pictórico y da mucha importancia a los terminados, además de ser una iconología menos homogénea, por decirlo más, como más neutra. En Estados Unidos predomina la representación, en Inglaterra y UK predomina la representación de los símbolos de producción y el consumo de masa. Tengo que mirar algunas veces porque tengo fecha ahí. Bueno, realmente es un ¿cómo diría yo?, un movimiento que triunfa más en Estados Unidos e Inglaterra, aunque ahora os diré que también en Francia, y que la cabeza del que está en Francia es Arroyo, que es un pintor que se ha exiliado con el tema de Franco y que, bueno, cuando muere Franco vuelve a España, es un buenísimo pintor. Y este Arroyo está en Francia con la nueva figuración que es popera, pero realmente este movimiento es estadounidense e inglés. Y un poco francés, pero vamos, son los anglosajones, es un movimiento de ellos, porque son los países más poderosos, más industrializados, en la potencia, etcétera, etcétera. Como he dicho antes, ya me están entrando los calores de agonía. Bueno, buscan, por la noche hace un poco de humedad, durante el día calor, pero por la noche humedad, es fácil resfriarse. Buscan los americanos e ingleses dar forma al arte para que sea tan diverso con el tiempo como les toca vivir tras la Segunda Guerra Mundial y que sea accesible a todas las capas sociales. Realmente el pop, como su propio nombre indica, es popular. Y lo que se busca también es que el arte se abra a lo cotidiano, porque ya sabéis, incluso hoy día, lo que pasa es que, mira, incluso en el pop, aunque tenga nombre de popular, sea un acrónimo, es un momento en que es sofisticado, todo el mundo no puede acceder a él, se venden como menos elitistas. Bueno, he de deciros que dentro de los precursores del pop también está Yves Klein, que os hablé, que era el que hacía un concierto de cuerda, de cuarteto, quinteto, entonces ponía su propio color Yves Klein, que era índigo, con no sé qué otro color, que es muy característico. Entonces cogía a las modelos con un público muy exquisito, en un lugar muy refinado, las modelos se untaban de su azul, entonces se ponían lienzos, se restregaban con ellos y entonces hacía series, unas series todas
parecidas o casi iguales. Entonces dicen que esa forma de hacer series, esa forma de trabajar, es que también es de esta misma época. Tiene que ver, es que es una sensibilidad común a la época y es lo que pasa, aunque estén en sitios alejados, aunque los talantes sean diferentes, aunque las cosmovisiones sean distintas, pues es la sensibilidad de la época. Y entonces Yves Klein es un poquito popero, yo también lo veo un poco popero. Y bueno, por la monotonía, la indiferenciación, por las series que hace, etcétera, se le vincula a Warhol. Bueno, hay un gran vínculo también con los collages que también hacen ¿cómo se llama? Los cubistas, ya lo sabéis. Y también, ya os acordáis, el cartelismo que hizo Josep Renau, que fue ministro que fue el que mandó todos los cuadros a Suiza. Es un cartelista maravilloso que después se va a México, bueno, que se tiene que exiliar porque ha sido el ministro de Cultura y bueno, como pierde la guerra, pues tiene que salir. Y bueno, y Cárdenas se porta muy bien, Lázaro Cárdenas, y le abre a los españoles la posibilidad de irse a México y se va todo el mundo, ricos, pobres y de todas clases, y lo reciben con los brazos abiertos. Siempre hay que agradecerle eso al gobierno mexicano y los niños que van allí, los niños de Morelia. Bueno, esto también, en la posguerra se convierte también en el arte de ensamblaje, en fin, que permite partir de elementos preexistentes, puesto que el pop siempre parte de elementos, figuras populares, ya lo he dicho. Hay un vínculo con el cartelismo y todo eso, porque el cartelismo y tal atrapa también figuras que la gente sabe reconocer y las manipula en otra dirección. Este movimiento, sabéis que donde se da, sobre todo, vuelvo a repetir, es en este orden en Estados Unidos, que tiene muchísima importancia porque es la potencia en este momento, y en Inglaterra. Son dos países industrializados porque es un movimiento de sociedades urbanas, de sociedades muy desarrolladas y no tiene equiparación, en fin. En Francia está también, como he dicho antes, la nueva figuración en el que tiene un grandísimo papel Eduardo Arroyo, nuestro pintor que está exiliado allí. Bueno, deciros que para mí estoy recopilando un poco la síntesis que he hecho antes, que empieza en los años 50, cuando Estados Unidos se eleva a potencia y los medios tienen un grandísimo poder en la sociedad. Y bueno, que el mayor punto de inflexión es que hay una ruptura con la tradición desde el Renacimiento, una total ruptura, incluidas las vanguardias, de deciros. Esta crítica institucional a la sociedad de consumo, aunque bueno, muchos historiadores del arte dicen crítica institucional, pero yo creo que todo lo contrario, están haciendo publicidad a la sociedad de consumo. Pero bueno, el hecho real es que utilizan, pues ya sabéis, a lo mejor las imágenes de Marilyn o del Che Guevara, etcétera, y las manipulan en la dirección que les da la gana o a favor de ellos mismos. Es que os voy a decir una cosa, la mayoría, por ejemplo, a mí me gusta mucho también Lichtenstein, porque casi todos, Warhol, Lichtenstein y todo, habían trabajado antes de publicistas, de diseñadores gráficos. Entonces, ¿cómo diría yo? Estaban muy vinculados con cuáles eran las demandas sociales, estaban muy vinculados con el público. Entonces, estaban familiarizados también con los iconos de las sociedades de masa, por decirlo de alguna forma. Bueno, que pop es una apócope de popular, como he dicho, y que bueno, que realmente lo que hacen los artistas es aprovechar la cultura de masa en favor de ello, integrarla en lo que es su propio esa imagen, integrarla en sus propios discursos. Y entonces las fotografías que sirven de portada en los diarios, ya sabéis que hay unos grupos en Estados Unidos de fotógrafos maravillosos en esta época, y entonces todo lo que sirven de viñetas, que me pican los brazos, cuando estoy con esto me pica todo, todo lo que sirven de viñetas en los diarios, en los cómics, o cualquier tipo de imagen. Ya sabéis que Lichtenstein hace lo que sean los cómics, hace unos cuadros gigantescos y son maravillosas. También manipula, porque muchas veces coge imágenes del sitio, pero él las manipula como le da la gana, las exagera muchísimo más con colores planos básicos y no sé, Lichtenstein había sido, no sé si publicista, también había sido grabador, en fin, había sido, ¿cómo se llama? Expresionista abstracto, o sea, abstracto, pero después se pasa al pop y además con bastante éxito, como le pasa a Warhol, que también había sido, me parece que era diseñador gráfico o algo así, había trabajado también de escaparatista ¿cómo se llama? De grandes almacenes, los Women Day, no me acuerdo cómo se llama, o si se dice así. Bueno, ellos utilizan realmente las imágenes publicitarias y las convierten al arte. Esto es
un recurso totalmente revolucionario que, como digo, ya se había dado antes en el cartelismo que se hace en la Unión Soviética, todo esto, pero se hace como, ¿cómo diría yo? O incluso la Guerra Civil Española, pero se hace con interés, ¿cómo diría yo? Manipular las masas, bueno, como se hace aquí también. En fin, eso es una cosa que no es totalmente ajena a las dictaduras y a, en fin. Eh, que desde el Renacimiento no hay una cosa así que supone totalmente una ruptura, como he dicho antes, y que donde en el Renacimiento hay muchísima obsesión, como pasa ahora también, en no querer ser artesano, o sea, en querer ser artista, porque el artesano se tenía que doblegar ante el gremio, ante una jerarquía, y el artista, sin embargo, tiene, como decían los griegos, el entusiasmo, que es lo que diferenciaba esos artesanos, el grupo de esos artesanos, los artistas de otro grupo de artesanos. Y es que ellos tenían entusiasmo, o sea, tenían una alegría especial, pues eso, que no tenían ni Dios ni amo. Tanto me hagáis caso, tanto el conceptual como el pop, ellos se dicen a sí mismos que no son, como diría yo, una cultura de élite. El conceptual a lo que aporta es como una especie de, ¿cómo se dice? Intemporalidad al arte, al urinario. Bueno, el aprovechamiento de las imágenes populares hace que de manera cínica, bueno, que eso se utiliza en los regímenes dictatoriales y como propaganda política, os lo he dicho antes, y hay que subrayar que cuando emerge este movimiento entre los 50 y los 60 hay un debate en el aire, como he dicho antes, de la cultura, entre la high, la low, la alta y la baja, o sea, que la gente quiere tener la opción, la sociedad quiere tener la opción de poder acceder al conocimiento sin haber nacido rico, por decirlo, porque por fortuna acaba siendo así, por lo menos en la mayoría de los casos, si no en todos, desde luego. Hay que decir que los artistas pop, para tener una mayor difusión, utilizan la imagen popular sin inhibirse y sin miedo a la polémica, que eso es fantástico también. Más vale la alabanza a la crítica antes que el tedio, que siempre digo esa frase que de Montserrat Caballé. Bueno, a partir de ahora es cuando comienza el curso, o sea, el culto a los artistas como si fueran jugadores de la NBA. Ya se convierten en estrellas mediáticas con muchísima repercusión. Algo que anteriormente, todo lo contrario, anteriormente los artistas estaban estigmatizados y entonces eso también le daba como una aureola de intocables. Claro, ahora están a favor del sistema, no están en contra del sistema, digan lo que quieran, que ellos hacen denuncias, no hacen denuncias. En Francia sí y en Europa sí. En Estados Unidos yo creo que no, francamente, están con el sistema, están haciendo publicidad al sistema de libre mercado. Bueno, hay como una especie de enfriamiento de la pintura. Ya sabéis que Andy Warhol, ahora os diré determinados nombres, un enfriamiento de la pintura que se realiza como de forma maquinal. De hecho, se transfiere la fotografía. De hecho, además, Andy Warhol lo cuenta y lo cuenta con mucha gracia. Que él cuando tenía que hacer un cuadro y tal, pues que ponía el proyector de la diapositiva, pintaba encima o llamaba a un ayudante que le pintara encima y bueno, y eso sobre el lienzo se hace hoy también. Se hace hoy también, como he dicho, para los encajes de dibujo y para los dibujos, porque francamente tardan muchísimo tiempo en hacer determinadas cosas. Entonces tienes proyectores especiales que los encajes y después pintas. No creáis que pintar sigue siendo complicado, aunque los encajes, pero como hará mucha obsesión con el figurativo y tal, pues bueno, se utilizan los proyectores. Tienes que trabajar y tienes que vivir y así puedes trabajar más rápido. Se calca, por decirlo de alguna forma. Y está claro que el motivo es la idea y no tanto la realización. Y estos artistas, el virtuosismo, ya, ¿cómo diría yo? Están de vuelta de la fórmula, ya se han agotado a principios del siglo. Y son los primeros en utilizar los diferentes soportes, como por ejemplo las películas, ya sabéis que Warhol utiliza películas, o la televisión. Es una reacción al exceso de la academización, de la gravedad del arte poco, o sea, del expresionismo, de los abstractos, que eran muy importantísimos y bueno, y de una distancia y de una importancia que para qué. Esto es todo lo contrario, estos son el pachangueo, son divertidos, son cercanos y no quieren hacer un arte que la gente no entienda. Y entonces ellos trabajan, son conscientes que hay una sociedad de consumo que ha llegado al poder y que ellos trabajan para esa sociedad de consumo y se alían, por decirlo de alguna forma,
con los héroes de esa sociedad, con Marilyn, con el Che, con el cómic. Entonces, eso lo que hacen es convertirlo en arte y bueno, de la modernidad, por decirlo de alguna forma. El pop tiene concomitancias con el surrealismo y con Dada, por su referencia a lo cotidiano, las imágenes, lo banal, lo no grave. Son como Duchamp, son los primeros como Duchamp en exponer objetos cotidianos fabricados en serie en galerías y museos. Y acordaros de la sopa Campbell o de las tiras de cómics de Liechtenstein, en fin. Aportan una manera de entender la sociedad donde vivimos, de alguna forma. Es como si el arte se hubiera acercado, en vez de estar en contra de la economía de libre mercado, todo lo contrario, está a favor, está utilizando, ¿qué es lo que utiliza esta economía? Tiene una publicidad muy poderosa, muy bien, pues nosotros convertimos esa publicidad y esas imágenes que nos están lanzando, pues estas figuras del cine o estos héroes los convertimos en piezas de arte. En fin, y entonces para que la gente se sienta identificada con lo que hacen ellos y bueno, que de alguna forma quieren que el espectador sea el centro y que el autor sea cada vez menos importante. Por eso le quitan un poco de hierro, de... ¡Ay! He pisado la tele. Menos mal que no me la he cargado. Bueno, sus impulsores convierten en levedad y la trivialidad un tema digno ¿cómo se dice?, de tratamiento estético reflejado en los iconos de la cultura de masa en forma de inteligente y crítica. Pero con todo, el movimiento es ambiguo, es más elitista de lo que ellos quieren decir y quieren aparentar. Y entonces, de alguna forma, hace una reivindicación también de Duchamp. Ellos tienen el conceptual va detrás de ellos, ¿eh? Los conceptuales dicen que son una reacción a esta facilidad, por decirlo de alguna forma. Pero, como he dicho muchas veces, aunque ellos se quieran hacer una reacción, todos tienen que ver con todo, con lo anterior y con lo siguiente. Entonces, ellos tienen también un puntito de conceptual y los conceptuales también tienen un punto popero, aunque quieran ir también de... Bueno, Duchamp decía que es que no puede haber obra, o sea, la obra de arte siempre tiene que aspirar a ser inteligente. Entonces, claro, ellos por muy cercanos que se quieran mostrar, pues siguen esa línea de Duchamp de querer que sus obras sean inteligentes, ¿no? Y entonces, aunque parecen algo casuales, algo rápido, algo efectuado con prisa y tal, no, hay mucha minuciosidad en la composición, hay muchísima minuciosidad en todo lo que se hace, más de la que pueda aparentarse en un principio. Bueno, ellos, aunque venden trivialidad y cercanía, bueno, de eso nada, monada, porque ahí está el mercado y hay que vender. Y son más sofisticados de lo que ellos se dicen a sí mismos. Eso, ellos dicen que es un arte de reflexión crítica. ¿Qué queréis que os diga? Reclama la ausencia de prejuicios y por parte de los artistas y por parte de la audiencia. Y bueno, implican, como ya está pasando en todo el arte que está viniendo de esta época, bueno, ellos crean también, ellos son una vía también por los que transcurre lo siguiente. Ellos quieren implicar al espectador. Todo esto arte, ya veréis como bueno, ya lo visteis porque lo dije ayer, aunque estos son anteriores, ya visteis cómo el conceptual implica muchísimo al espectador. O sea, cualquier pieza artística empieza cuando la comienza y termina con el espectador. Se cierra el círculo ahí. Pero esto ya se empieza explícitamente donde se implica al espectador, como pasa también en el conceptual, como dije ayer. Es un movimiento que se da en las zonas desarrolladas, como he dicho, los países desarrollados como Estados Unidos, zonas industriales y más sofisticadas, y bueno, y en Europa menos, porque en Europa hay más desigualdad económica según qué países. Francamente fue Inglaterra, Francia y un poco Alemania. Entonces en Estados Unidos, además de Andy Warhol, está también Liechtenstein, que a mí me encanta, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosekit y Tom Waltzman.
Warhol filma películas, como todos sabéis, pues yo, bueno, yo todos sabéis, no lo sé, yo las he visto, y tenía The Factory, su estudio, que estaba todo lo más granado allí dentro, desde Rolling Stone, o, bueno, todo el mundo, y busca una notoriedad próxima a las estrellas de cine, y la consigue. Declara que quiere una máquina capaz de hacer productos industriales en lugar de pintura. Era muy provocador, pero era también se vendía muy bien. Utiliza la fuerza, la vitalidad y la publicidad, utiliza la fuerza y la vitalidad de la publicidad para que le presten más atención. Sabe ser, es muy inteligente, sabe ser centro y acepta lo era. Él había estado durante toda su infancia enfermo y él cuenta que su madre, de las revistas que leía su madre, le recortaba, por ejemplo, a Liz Taylor, le hacía cartón y la ponía de pie en una estantería. Recortaba a Marilyn, la ponía de pie, la ponía en otra estantería. Entonces, él era un niño y tenía como todas esas imágenes que él recortaba y ponía en cartones en las estanterías de su habitación. Se pasó toda la infancia sin ir al colegio porque estaba muy, muy enfermo. De hecho, muere con una reacción alérgica a la amoxicilina, que no se dieron cuenta. Lo operaron de, no sé, de la vesícula y murió pues, sencillamente porque no se dieron cuenta que era alérgico a la amoxicilina en un posoperatorio y se les murió. O sea, era muy frágil de salud. Bueno, ellos, mientras que están ellos funcionando y triunfando, tienen otro movimiento coetáneo que son los hiperrealistas, que de alguna forma tiene también un poquito que ver, pero ellos utilizan otros soportes, utilizan las postales y cosas así, porque tienen que ver en tanto en cuanto utilizan lo cotidiano, lo cercano a lo que supone la vida del espectador, como aparecen las postales. Y os voy a decir, bueno, como son contemporáneos y tienen que ver con ellos, voy a decir unos cuantos hiperrealistas que son Chuck Close, Duane Hudson, Philip Percy, también en Estados Unidos, John Andrea, y en Inglaterra también hay algunos hiperrealistas, pero en Estados Unidos donde hay, y George Segal, me recuerda el actor de cine de las artes marciales, y que este hace escultura con bandas de estas, ¿cómo se llama?, de escayola. Es famoso por eso, con moldes de escayola. Y bueno, espero que os haya gustado. Mañana os hablaré del art brut, del arte marginal y de Jean Dubuffet. Os va a encantar.